Bueno, buenas tardes, ingeniero. Nosotros vamos a hablar sobre el proyecto, sobre los 3 métodos que se investigaron, 2 se ejecutaron y uno vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre LZMA ESMA. Fue desarrollado en el 2001 por Igor Pavlov y ofrece una mayor tasa de compresión que el GSID, aunque generalmente es más lento que los otros. Utiliza el algoritmo ESMA y permite ajustar el nivel de compresión mediante el parámetro preset y equilibrando el tamaño y la velocidad. ESMA se recomienda especialmente para archivos grandes como Backup o Dataset, distribución de software, entre otros, o actualizaciones de firmware, comprensión de datos directamente de memoria. ESMA es más adecuado cuando se prioriza en mayor reducción de tamaño, lo que permite elegir el método según la necesidad del sistema que se tenga en ese momento. Así vamos a hablar sobre el siguiente método, que fue uno de los que nosotros utilizamos. Así dejo a mi compañero. Buenas, hoy les voy a explicar sobre Sleep. Se trata de una librería originada en 1995, creada por Jane Low-Galli y Mark Adler. Esta librería provee de forma eficiente compresión y descompresión de datos binarios, usando el algoritmo externos como Sleep Compress o Descompress, para bloquear datos o comprimirlos o descomprimirlos con un flujo eficiente. Algunos de los usos más utilizados en esta librería son, como ya he dicho, la compresión y descompresión de archivos, tanto TXT o archivos de texto, como Node, JSON y CRUD, gzip, pipes o Pythons en general. También es utilizado en servicios web para implementar codificaciones que contengan gzip y flate para comprimir HTTP usando el encabezado Container Encoding. También es utilizado en aplicaciones de embeddings, que se usan en dispositivos como iPhones y PlayStation por su portabilidad y bajo consumo de recursos, al ser comprimiendo imágenes y demás elementos. También se utiliza para la integración de datos, como cálculo de sumas, CRC32, Adler32, para verificar si hay datos corruptos o que se han corrompido. Y también se usan en el manejo de flujos o streams. Comprimir o descomprimir datos en trozos, también conocidos como chunks, usando compresiones y descompresiones en Python, ideales para datos grandes o streamings. Así que les voy a mostrar cómo funciona uno de esos programas. Vamos a... Solo se me da un momento. Y ahora, cuando ejecutamos lo que sería el código, creará un archivo que lo comprimirá y también lo descomprimirá. Sí, como pueden ver, nos da también el resultado del tamaño original, cuánto se ha comprimido, la tasa de compresión y el tiempo de compresión. Y también el cómo se descomprimió. Ahora les voy a mostrar cómo se ve esos archivos. Aquí está el texto original, el texto comprimido
Y así se vería... No, espera. Y así se vería el texto ya descomprimido al final. Bueno, una vez todo esto mostrado, les dejo con mi compañera para que les explique el otro método. Ok. Bueno, el otro método que nosotros utilizamos fue el GSID, que es un método de comprensión de datos sin pérdida, parecido al que mi compañero explicó, desarrollado en 1992 por Ian Lowe, Kylie y Mark Adler, como parte del proyecto de GNU. Su objetivo fue ofrecer una alternativa libre, eficiente y rápida frente a otros métodos propietarios. En 1996 su formato fue estandarizado mediante el RFC en 1952, lo que permite su adopción en múltiples sistemas operativos y plataformas. Bueno, este método es bastante estandarizado, por decirlo así, porque permitió su adopción en múltiples sistemas operativos que hoy en día se utiliza bastante. JSID utiliza el algoritmo de FLAP. Él combina LZ77 que detecta datos repetidos y Huddman que optimiza la representación binaria. Esta combinación hace que GSID sea especialmente eficiente para archivos de texto y datos repetitivos. Bueno, en el proyecto el manejo del tiempo es fundamental para evaluar el rendimiento del algoritmo. Para eso se utilizó la función time de Python, que permite medir el tiempo de ejecución y de procesos de comprensión y descomprensión, el tiempo antes y después del proceso, y calcular la diferencia obteniendo sí un tiempo real de ejecución. Además, actualmente GSID sigue siendo ampliamente utilizado en la comprensión de archivos de texto y log, transferencias de servidores web, HTTP o HTTPS, o de sistema Linux o Unix. Usualmente se usa en lenguajes de programación como Python, Java o C++. Ahora voy a presentar con mi compañero sobre el código. Bueno, la comprensión de JSID en Python, bueno, se importaron las librerías que permite comprimir y descomprimir archivos usando el formato GSID, algoritmo de flat time que se utiliza para medir el tiempo de ejecución y comprensión y descompresión, que nos permite trabajar con archivos del sistema, como verificar si existen o obtener su tamaño. Está la definición de los archivos, como pueden ver, el archivo original, el archivo comprimido y el archivo descomprimido. Esas variables están definidas, ya hay nombradas. Está la creación del archivo de prueba, que se puede ver ahí. Esta función verifica si el archivo original existe, y el texto repetido favorece la comprensión usando L77, ya que detecta patrones similares. Entonces, bueno, ya lo ejecutamos. Como pueden ver, si puedes subir un poco arriba, compañero. Este archivo generó un archivo de datos texto original, que es ese archivo lo genera, da los resultados de la comprensión, el tamaño original, cuánto es el tamaño comprimido, la tasa de comprensión original, comprimido, y la tasa de compresión, el tiempo en segundos. Y también está lo que es la descompresión, que generó un archivo de datos, que dice datos texto comprimidos. Ahí está los resultados de descompresión, el archivo que se generó. Si me puede bajar un poco más, compañero. Y el tiempo de descompresión. Y el proceso ya está terminado.
Bueno, mi compañero sí nos puede mostrar lo que es ya los archivos de texto ya creados. Bueno, aquí ya se pueden ver los archivos, el archivo original, el archivo comprimido y el archivo descomprimido. Bueno, si puede mostrar uno, compañero. En eso estoy. Ok. Bueno, aquí pueden ver lo que es ya el archivo descomprimido con la información. Bueno, en conclusión, bueno, este código demuestra el uso práctico del algoritmo JCID, cómo medir el rendimiento temporal de compresión y descompresión, calcular la eficiencia de compresión, que los datos repetitivos mejoren los resultados del algoritmo LZ77, y es un ejemplo claro y funcional para analizar rendimiento y eficiencia de los procesos de compresión de datos. Bueno, así lo dejo con mi compañero. Bueno, para concluir voy a explicar algunas dificultades que encontramos en el proyecto durante el uso de gzip y zlib. Entre estos está problemas de compresión, siendo necesario que tuvimos que investigar funcionamientos del algoritmo deflate, que es LZ77 más Hoffman, para entender cómo podía realizarse el proceso de compresión y descompresión. Otra dificultad también fue la utilización entre gzip y zlib. Ambos usan deflate, pero se implementan de formas distintas. Archivos versus datos en memoria. Medición de tiempo de ejecución, siendo que fue un reto medir con precisión el tiempo de compresión de todo el proceso. La solución fue la implementación de funciones usando módulo de time. Y finalmente, documentación del proyecto. Explicar procesos y resultados de forma clara, siendo los requisitos de organización. Siendo que lo solucionamos estructurando el contenido y comentarios en el código. En los primeros también se solucionaron consultado con documentos y fuentes confiables y separar funciones y adaptar la lectura escrita del archivo. Bueno, esto ha sido lo que ha sido sobre los métodos investigados, los métodos que nosotros ejecutamos. Espero que haya quedado, bueno, claro y que les haya gustado. Bueno, feliz tarde. Gracias.